bursátil y nos acompaña José Luis García, CEO en bolsa.net. José Luis, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, como decimos, hoy Wall Street está con esos movimientos a la espera de Jerome Powell. Veremos hasta qué punto se produce algún tipo de movimiento trampa una vez conozcamos la decisión de tipos y una vez empiece a hablar el presidente de la Reserva Federal. Una cosa curiosa es ver también cómo se está moviendo, ¿no?, el sentimiento de los inversores en estos últimos días. ¿Cómo estás observando el escenario bursátil? Bueno, lo estamos viendo hemos empezado una de las mejores etapas estacionales del año. Lo sabemos porque históricamente el mercado se mueve muy bien en este ciclo temporal. Muchas veces malinterpretamos lo del famoso rally de Navidad y lo pensamos desde el punto de vista de que se produce en diciembre, pero realmente el auténtico rally de fin de año se produce pues desde la última semana de octubre hasta prácticamente la primera semana, segunda semana de diciembre, ¿no? Entonces, acabamos de entrar en un mes de noviembre, que suele ser un buen mes en la primera parte de noviembre, y a partir de ahí también observamos una buena tercera y cuarta semana de noviembre, y por lo tanto es una época en la que estacionalmente el mercado se comporta de forma favorable. Todo esto lo tenemos que unir a que el rebote ha comenzado desde un punto un poquito anterior a finales de octubre, suele ser la última semana de octubre cuando arranca, y eso ha facilitado que esta fase favorable del mercado pues se corrobore también desde el punto de vista técnico. Entonces, ¿en qué situación vemos nosotros ahora mismo al mercado americano? Pues la vemos en una situación favorable de aquí a final de año. Voy a intentar compartir pantalla para poder verlo y lo vamos a poder ver fácilmente. Nosotros somos muy favorables. Seguimos siendo favorables para el mercado, pero sí es cierto que hemos observado en la última parte del tramo, hemos observado una pauta de agotamiento, o estamos observando en este rebote actual una pauta de agotamiento en la última parte. Aquellos que les gusta el análisis técnico y que suelen trabajar con las curvas de precios, ya sea a través de indicadores, osciladores o incluso price action, no sé si estoy compartiendo pantalla, a ver si ahora puedo compartirla ahí correctamente. Voy a intentarlo. A ver si desde aquí puedo hacerlo, Por el momento compartir. no la estamos Creo que viendo, sí. José Luis, Sí, que me lo estaban ya, justo ya, indicando. Por el momento no la ya, ya, estamos viendo ya. la pantalla. Yo creo que ya, ¿no? Ya la tengo ahí, porque quiero mostraros, a ver si ahí ya la puedo ver bien. Ahora sí, ahora ya la vemos Muy bien. perfectamente. Bueno, pues sí, nada, simplemente estaba comentando que observo agotamiento en la última pauta del movimiento. El agotamiento se puede ver muy fácilmente por la desaceleración en ese tramo y porque, bueno, realmente hemos tenido un tramo de rebote bastante interesante con esos máximos y mínimos crecientes, pero como todo en el mercado tenemos pausas de impulsos y luego vienen correcciones. Y yo creo que ahora mismo estamos en esa fase de corrección donde vamos a ver cierto movimiento correctivo por parte del mercado americano, pero todavía nos quedaría un siguiente movimiento alcista que nos podría dar, digamos, un final de año bastante interesante en los entornos de los 4.000, incluso cerca de los 4.000, 4.100 puntos aproximadamente podríamos estar en esa zona favorable, ¿no? Entonces, para nosotros somos optimistas, pero ahora entramos en esa pauta de agotamiento. Otra parte del agotamiento lo estamos viendo también en indicadores, importantes como son los indicadores como es el indicador del McClellan Oscillator, donde estamos viendo unos datos, pues prácticamente podemos decir que históricos, por lo menos en los últimos datos que estamos viendo, sobre todo en la evolución del NYSE y del Dow Jones. Fíjense cómo en este caso las curvas de recuperación que estamos viendo en la amplitud de mercado, lo que se conoce con el nombre de la salud del mercado, hemos visto una fase de movimiento muy fuerte, alcanzando zonas, fijaros el Dow Jones incluso, alcanzando zonas que no veíamos hace mucho tiempo. Y es que la recuperación que ha tenido el Dow Jones con respecto al resto de los índices americanos, S&P 500, Nasdaq, NYSE o Nasdaq Composite, ha sido muchísimo más potente, lo cual nos indica que las acciones industriales o las acciones de mayor peso, mayor capitalización bursátil son aquellas que han lanzado el movimiento de recuperación con más fuerza y más energía. Pero claro, todos estos movimientos que estamos viendo que han llevado a los indicadores de salud del mercado a la parte alta, eso nos hace ver que posiblemente estemos cerca de un techo de corto plazo. Ahora bien, ese techo de corto plazo simplemente frenará el movimiento de rebote que estamos viendo para tener una fase de corrección, pero todavía podemos seguir siendo optimistas, ya que como hemos comentado a principio del programa, la fase estacional en la que nos encontramos es una fase
que puede perdurar incluso hasta finales de diciembre, incluso fíjense hasta el 5 de enero, podemos ser bastante optimistas. Y es que esto es la curva de rendimiento del SP500 en los últimos 72 años durante la fase estacional en la que nos encontramos. Como vemos, una curva de rendimiento muy favorable para el mercado. Así que tenemos que, desde nuestra parte, desde el punto de vista de enbolsa.net, somos optimistas para este final de año. Quizás no tanto para las próximas 2 semanas, pero sí para las últimas 2 semanas de noviembre y las 2 primeras de diciembre. Y esperamos que el mercado, creemos que el mercado puede seguir teniendo una fase de recuperación suficientemente interesante para terminar el año en unos niveles, como decíamos, en los entornos de los 4.000, 4.100 puntos del SP500. Una cosa bastante curiosa, José Luis, normalmente nosotros solemos mirar mucho a la inversión de la curva de tipos en Estados Unidos, que de hecho hemos estado viendo el rendimiento del bono estadounidense a 10 años y el 2 años, pues cómo han mantenido esa inversión, además de una forma bastante sostenida estos últimos meses. Sin embargo, tú estabas observando también cómo se ha invertido esa curva del bono a 10 años y el a 3 años en Estados Unidos. ¿Esto también nos da una clara señal de recesión? Sí, pero no es a 3 años, es a 3 meses. Me he ido a buscar una comparativa que no suele trabajarse mucho y es una comparativa, yo creo que bastante interesante, ¿no? Decíamos, normalmente siempre miramos la inversión de la curva, la miramos la curva larga de 10 años con el de 2 años o 3 años. Suele ser una comparativa muy interesante y esa ya hemos visto hace mucho tiempo que ya se ha metido por debajo de la línea cero y es una zona, por lo tanto, donde es un indicador adelantado, ¿no?, de recesión. Pero en este caso lo que he hecho es comparar, traigo un gráfico donde comparo con la curva a 3 meses. La curva a 3 meses es el rendimiento más cortoplacista prácticamente que pueda haber, ¿no?, dentro del Tesoro americano, ¿no? Y en este diferencial hemos observado como durante la semana pasada hemos visto cómo se ha introducido ese rendimiento, ese diferencial se ha colocado por debajo de cero, ¿vale? Al colocarse por debajo de cero, lo que vemos es directamente cómo el precio, cómo esta curva, ¿no?, nos muestra una señal anticipada. Pero ¿hasta qué punto podemos observar la importancia, ¿no?, de esta señal, ¿no?, de la inversión de la curva? Fijamos, aquí tenemos el diferencial de la curva con el SP500 y cómo afecta esto directamente al mercado, ¿no? Pues fijaros, he traído una estadística en los años en los que se produjo este cruce del diferencial entre la curva de 10 años y 3 meses, porque es un poco más atípico, ¿no?, para no volver a mostrar, digamos, fases que hemos visto a lo mejor en análisis anteriores. Y este caso se ha producido en el año 66, en el 68, 73. Ese es el histórico de todas las veces, desde prácticamente los últimos 50 años, en los que se ha producido esa entrada, ¿no?, por debajo. Y como podemos observar, en todos los casos solo ha habido 2 ocasiones en las que no se entró en recesión posteriormente. En el año 68, por ejemplo, dentro de un mercado bajista, como el que tenemos ahora, estamos en un mercado bajista, se entró en recesión y se mantuvo en recesión durante 236 días, ¿no? En el caso del año 73, también dentro de un mercado bajista, se entró en recesión y se estuvo hasta 107 días en esta pauta de recesión. Luego también tenemos las situaciones en mercados alcistas, pero bueno, nos interesa más la comparativa con el bajista. ¿Por qué? Porque nosotros, en la situación actual, nos encontramos dentro de este mercado, ¿no? Con caída cerca por encima del 20%, podemos hablar tranquilamente de un mercado bajista. Entonces, ¿qué ocurre cuando se produce esa situación y cómo afecta, ¿no? ¿Cómo afecta al mercado? Fijaros, en el gráfico que traigo en pantalla, lo que se hace básicamente es buscar el punto en el que se coloca por debajo de cero. Aquí lo vemos, todas estas ocasiones se coloca por debajo de cero. Ahí lo tenemos en todas y cada una de ellas, que son las ocasiones que hemos puesto justo en la tabla, para que se vea, 66, 68, 63. Luego aparece una mancha en color gris. La mancha en color gris es el periodo de recesión que hubo posteriormente, cuando se entró en recesión, cuánto duró la recesión y qué periodo se produjo. Y lo que estamos viendo, fijaros, lo que estamos viendo y observando es que quizás en la entrada del 66 ya la hemos visto que no se entró en recesión, pero en las demás se entró en recesión claramente, pero la clave de esto es que se entra en recesión bastante a posteriori de la señal. Fijaros cómo prácticamente necesita unos 6 meses, un año, después de una señal como esta, para que el mercado entre en recesión y se produzca una situación de entorno muy desfavorable, ¿no?, para los mercados.
¿Cómo reacciona el mercado cuando se produce una señal como esta? Para ello, lo que he hecho es traer la estadística del mercado americano, la reacción que tiene el S&P 500 cuando se produce la señal del cruce cero, ¿no? Si nos fijamos, después de producirse la señal, justo después de producirse la señal del cruce cero, ¿qué ocurre en el mercado? Pues fijaros, el 50% de las ocasiones en las que se producen estas señales, 66, 68, 73, 78, 80, 89, etcétera, la mitad de las veces el mercado 6 meses después sigue siendo negativo. Pero otras 6 veces el mercado reacciona positivamente. Claro, esto no nos deja ninguna certeza ni ninguna fiabilidad desde el punto de vista estadístico de que vayamos a tener un rebote de largo plazo o que podamos entrar en una fase positiva en el largo plazo. Ni a 6 meses ni a un año la estadística es suficientemente fuerte, suficientemente potente como para que nosotros seamos optimistas con respecto a la evolución del mercado de renta variable. ¿Por qué? Porque precisamente, y hemos visto antes en la gráfica anterior, hemos visto que la recesión, desde que se produce la entrada del diferencial de la curva entre 10 años y 3 meses, necesita entre 6 meses y un año para que la recesión se produzca esa recesión de manera clara y contundente. Por lo tanto, si debemos seguir durante el año 2023, vamos a seguir en un entorno bajista, a pesar del rebote que podamos tener durante este final de año, el año 2023 sigue siendo o seguirá, debería seguir siendo un año negativo para la renta variable hasta que se produzca o no el hecho de la recesión. Históricamente hablando, tan solo en 2 ocasiones hemos visto que después de una situación como la actual no hubo recesión, solo en 2 ocasiones. En todas las demás ocasiones sí se produjo la recesión. Y esta vino entre 6 meses y un año después. Así que esto es un poco la idea. Y luego tenemos que entender si realmente que se produzca una recesión es muy negativo para el mercado, ¿no? Porque luego viene la segunda parte. La segunda parte, bueno, si llegáramos a una recesión, eso implica caídas adicionales para el mercado americano. Pues esa es una cuestión que podríamos ver con un poquito más de tiempo, pero que simplemente, y para muestra un botón, deciros que en una etapa de recesión, el mercado es en el que se presenta una menor volatilidad negativa y en la fase de recesión, ajustada al tiempo que dura la recesión, es la etapa en la que se puede obtener una mayor rentabilidad acumulada para el S&P 500. O sea, que la recesión es mala desde el punto de vista económico, pero no es mala desde el punto de vista bursátil. Nosotros nos quedamos con todas esas claves, con ese indicador. José García, CEO en bolsa.net, muchísimas gracias. Muchas gracias, hasta ahora.